¿Logró avanzar de diapositiva? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, básicamente los consensos son consensos ecográficos, ¿no? En ovario me imagino que ya vieron el consenso iota, en endometrio es el consenso ieta que vamos a hablar el día de hoy, en miometrio es el consenso musa para patologías del miometrio, como por ejemplo miomas, adenomiosis, y para patologías como la endometriosis es el consenso IDEA. Cada patología tiene un consenso ya validado hace muchos años. Entonces lo que nos reúne ahora son patologías del endometrio y la evaluación por evaluación ecográfica. Entonces, como ven acá, tenemos acá el útero y al centro tenemos el endometrio, ¿no? Que está señalado con las líneas, con los puntos amarillos. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar el útero y dentro del útero identificar la cavidad. Toda aquella patología que afecta a la cavidad, hasta que se demuestre lo contrario, es sintomática. Es muy importante. Entre las características ecográficas normales, hay que recordar que el endometrio difiere tanto para la premenopausia como para la posmenopausia, y que asimismo en la premenopausia este endometrio va a ir variando de acuerdo a la fase del ciclo menstrual en la cual se encuentra la paciente. ¿Cómo así? Por ejemplo, fase postmenstrual inmediato vemos el endometrio lineal, ¿no? Porque ha eliminado todas las glándulas. La fase proliferativa tiene dos: fase proliferativa temprana, fase proliferativa tardía y la fase secretora. ¿Ven la diferencia acá entre la proliferativa temprana y tardía? Pues que el endometrio se hace mucho más grueso, pero sin perder las tres láminas, el endometrio trilaminar, que también está en la proliferativa temprana. Y en la secretora ya no se identifican las tres fases, ¿no? Ya no es en un endometrio trifásico, es homogéneo. Muy bien, entonces acá tenemos postmenstrual inmediato, que el endometrio es una línea, proliferativo 3 días antes de ovular, miren, 3 líneas, fase proliferativa un día antes de la ovulación, se va engrosando ese endometrio, pero persiste lo que es las tres fases endometriales, los folículos cómo van a ir creciendo también a medida que el ciclo endometrial progresa, y la fase secretora, que ya vemos el endometrio homogéneo, ¿no? Y ya hubo una ovulación, por eso que cambia acá el tema de los folículos. ¿Cómo se recomienda medir el grosor del endometrio? Siempre por una línea perpendicular al eje longitudinal del útero. Sí está cambiando de diapositiva, ¿no, chicos? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, el grosor del endometrio lo medimos de manera acápite, se mide por independiente de cada lado, o sea, tanto de la pared anterior como de la pared posterior. Y cuando se encuentra una anomalía intracavitaria, se mide la totalidad incluyendo la lesión, excepto si hay un mioma bien definido que se mide individualmente. Entonces, cuando hay líquido, por ejemplo, es acá, miren. Recuerden que en ecografía todo lo negro es líquido. Entonces mido la capa anterior y le sumo la capa posterior. Y la suma sería el grosor endometrial. Acá es trifásico, así que lo mido en su totalidad. Las dimensiones promedio, según la fase, menstrual de 2 a 4 milímetros, lineal prácticamente como les comentaba, proliferativa de 4 a 8, proliferativa tardía de 4 a 8, un poco más incluso, y la secretora puede llegar hasta 14 milímetros. Entonces, en este ejemplo, tenemos un útero de una paciente posmenopáusica que característicamente el endometrio es como si fuera una fase postmenstrual, que es un endometrio lineal, como se pueden fijar acá, ¿no?
tiene 3 milímetros de grosor y está entre los percentiles 10 y 90, que son 2 y 5. Un grosor mayor de 5 no necesariamente es patológico, ¿no? Depende mucho la sintomatología que tiene la paciente en ese momento. No es lo mismo una paciente posmenopáusica con sangrado que una paciente posmenopáusica no presente sangrado y que acude simplemente por un chequeo ginecológico. ¿Cómo describimos el endometrio? Según sus características: hipoecogénico, isoecogénico e hiperecogénico. Miren, hipoecogénico normalmente en una fase proliferativa, isoecogénico una fase postmenstrual, una fase posmenopáusica, e hiperecogénico una fase secretora, ¿no? Es también muy importante, y el consenso IETA lo menciona, que debemos evaluar la unión endometrio-miometrial. ¿A qué se refiere? A esta línea de cambio. Lo del centro sería el endometrio y esto es la unión endometrio-miometrial. Regular, irregular e interrumpida por alguna masa, algún efecto de masa, un mioma, un adenomioma, que disrumpe, interrumpe lo que es la continuidad de la línea endometrio-miometrial. El consenso IETA se refiere a cómo encontramos al endometrio: ecogenicidad, línea media endometrial, unión endometrio-miometrial. Si hay fluido dentro de la cavidad, hay que describir la ecogenicidad, el contorno. Y si hubiera una lesión cavitaria, también. Con Doppler color, contenido, morfología de vasos, ¿no? Entonces, en este caso, si hay un mioma, puede ser pedunculado, estar en la cavidad, pero también puede ser sésil, dependiente de una de las caras del, de la cavidad endometrial. ¿Cómo describimos las lesiones intracavitarias? Medidas: la lesión endometrial proviene o no del miometrio, por ejemplo, los miomas. Valoración subjetiva: extensión de la lesión, porcentaje en total de la superficie endometrial comprometida, si es localizada o es extendida, la ecogenicidad, los bordes y el Doppler color. Y acá los ejemplos, ¿no? Grado de protrusión en la cavidad. Esto es muy importante. Cuando protruye el 100% se dice grado 0, más del 50% dentro de la cavidad grado 1 y menos del 50% grado 2. Esta, esta clasificación es muy importante porque aún se usa, que es una clasificación histeroscópica de los miomas. Miren acá, está el 100% del mioma dentro de la cavidad, entonces sería un G0. Está más del 50% dentro de la cavidad, sería un G1. Está menos del 50% en la cavidad, sería un G2. Entonces, ante la eventualidad de un tratamiento quirúrgico, es mucho más abordable un G0 comparado con un G2. Hay más, menos tiempo operatorio, menos probabilidad de complicaciones en base a perforaciones uterinas entre el G0 y el G2. Por eso es muy importante aclarar la diferencia en el preoperatorio. ¿Cómo medir las lesiones? Igual, se miden en 3 planos e incluso puedes darnos un volumen, ¿no? Acá está el ejemplo. ¿Cuál es la patología endometrial más común? Perdón, chicos, un momento.
Muy bien, continuamos. En cuanto a la patología endometrial más común, pólipos a la cabeza, miomas submucosos, engrosamiento endometrial y cáncer de endometrio. Características ecográficas, borde de un pólipo, borde refringente, quistes regulares, hiperecogénico y un vaso nutricio, ¿no? Lo que llamamos el Doppler central, ¿no? Generalmente es así. Ovoideo hiperecogénico con vascularización central. Miren, acá está mucho más notorio. Tenemos acá todo el útero. Esta sería la cavidad endometrial. Y se visualiza claramente una imagen ovoidea hiperecogénica que al Doppler presenta una vascularización central. Pólipo hasta que se demuestre lo contrario. Igual el diagnóstico de pólipo, recuerden que es histológico, ¿no? Pero ecográficamente, esta paciente sería su conclusión pólipo endometrial. Acá sin Doppler. En cuanto al mioma, más bien es un tumor que protruye en la cavidad, es isoecogénico con el miometrio porque es muscular, ¿verdad? Y en el Doppler color, miren, bien marcada vascularización periférica. El líquido intracavitario hay que medirlo en milímetros, igual en los 3 diámetros. Puedes concluir poniendo el volumen de ese líquido. Y si la cantidad de líquido intracavitario se define por la longitud mayor en el plano sagital, también es válido medirlo así. Y vamos a describirlo como anecoico o de ecogenicidad de nivel bajo, en vidrio esmerilado o ecogenicidad mixta de acuerdo a las características de qué tipo de líquido tenga, ¿no? Puede ser simplemente un hidrometra, o sea, agüita, ser un hematometra, o sea, sangre en la cavidad, o incluso puede ser un piometra, ¿no? Una paciente con una endometritis, una paciente con una enfermedad pélvica inflamatoria avanzada, que tenga pus en cavidad, ¿no? Tendría esas características, una ecogenicidad mixta. Y en cuanto al cáncer, vemos que el endometrio no se delimita bien, no está bien delimitado, es ecogenicidad heterogénea y al Doppler tiene alta vascularidad, ¿no? ¿Cómo emplear el Doppler Color? Verifique que la caja del Doppler Color pueda incluir el endometrio con el miometrio adyacente. Recuerden que es muy importante ver la zona de unión. Los controles y la magnificación deben ajustarse para asegurar la máxima sensibilidad y flujo vascular. Se usa una frecuencia de ultrasonido menos de 5 MHz, una frecuencia de repetición de pulsos, o sea, un PRF de 0.3 a 0.6. Eso es importante porque muchas veces estamos poniendo Doppler y no nos fijamos en la frecuencia de repetición de pulsos, en el PRF, y de repente estamos con un PRF muy alto y decimos, no, no, no tiene vascularidad. Es muy importante la optimización del equipo ecográfico para poder interpretar y sobre todo concluir adecuadamente. El filtro de pared de 30 a 50, ganancia de Doppler color, debe reducirse hasta la desaparición de todos los artefactos de color. Y el puntaje Doppler color es una valoración subjetiva semi-cuantitativa de la cantidad de flujo sanguíneo encontrado. Miren acá, ¿qué significa grado de color 1? Que no pinta nada. De color 2, mínimo. Color 3, moderado. Y color 4, severo. De beneficios de instilar líquido. Recuerden que esto tiene un nombre especial. Se llama histerosonografía. A la paciente idealmente en el periodo posmenopáusico. ¿Por qué posmenopáusico? Porque tenemos un endometrio delgadito que no nos va a ocultar ningún tipo de patología intracavitaria. Entonces le dices a la paciente, señora, terminas la menstruación y vienes para hacerte esta ecografía especial que se llama histerosonografía. Ingresas a través del cuello del útero una sonda Foley número 8 bastante delgada,
y a través de esa sonda inyecta solución salina. Y miren cómo distiende perfectamente la cavidad. Y la masa, en este caso el mioma, se ve perfecto. Esto más parece un pólipo, ¿verdad? Porque es alargado y precogénico. Pero acá mioma, mioma por las características. Las inequias también se pueden ver claramente, son hiperecogénicas y están de cavidad a cavidad. En el contexto de pacientes con antecedentes quirúrgicos, recuerden, causa más común legrados uterinos previos o alguna cirugía de la cavidad. También nos sirve para valorar la correcta ubicación de los dispositivos intrauterinos, como por ejemplo en este caso, se ve que está bien ubicado tanto en el eje sagital como el eje transverso. Y en cuanto al cáncer de endometrio, hay que recordar que ha habido una última actualización se ha dado en el 2023, en el cual sobre todo se ha integrado la parte molecular, ¿no? Que se han añadido marcadores genéticos, los que están mencionados en la diapositiva, y que estos pueden cambiar el pronóstico, independientemente de lo que pueda presentar anatómicamente la paciente con cáncer de endometrio. Muy bien, entonces los estadios iniciales vamos a tener el 1A, que está confinado al endometrio y se divide a su vez en 1A con invasión miometrial y biología molecular, 1A1, 1A2 y 1A3, de acuerdo al estirpe molecular que tenga, ¿no? 1B que ya tiene invasión miometrial, ya no está confinado solo al endometrio, una invasión miometrial más del 50% sin ser agresivo. 1C que tiene un tipo histológico agresivo limitado al útero y también afecta a los ovarios. Estadio 2 hay invasión del estroma cervical y además y luego se divide según el grado histológico y la profundidad. El grado 3 A, B y C, el A ya hay invasión de serosa y anexos, ya está sobrepasando el útero. El 3B a vagina y a parametrios. Y el 3C a ganglios linfáticos, tanto pélvicos como paraórticos. Y el grado 4 diseminación a distancia, vejiga, intestino. Entonces, ¿qué se necesita para la estadificación? Histología y grado, profundidad de la invasión linfovascular, estado molecular y estudios de imagen. De imagen, el gol estándar es la resonancia pélvica para cáncer de endometrio, no es la ecografía. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden mucho la influencia hormonal en las fases de ciclo menstrual. No, si repasan bien esa parte de las hormonas, entenderán por qué el endometrio va creciendo, ¿no? Y no se confundan el ciclo menstrual con el ciclo ovárico, ¿no? Ambos son diferentes y ambos tienen fases definidas en las cuales a medida que avance el ciclo se va desarrollando, en este caso el endometrio y en el caso del ovario, los folículos, ¿no? Pero tienen duración diferente. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. No hay dudas. Muy bien, chicos. Buenas noches. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, Buenas doctor. noches. Doctor, por favor, me Hola, envía sus doctor. diapositivas. Gracias, doctor.